11 de abril 2002. Hace 20 años, señoras y señores. Una máquina del tiempo nos llevaría y podría mostrarnos los errores cometidos en esa fecha que pagamos demasiado caro 20 años después. Hace 20 años tuvimos la oportunidad de haber salido de esto. ¿Quieres analizar conmigo ese momento? Quédate hasta el final y vamos a hablar de lo que ha pasado 20 años después del tiempo en que pudimos sacar a Hugo Chávez por unas horas. Me gustaría pedirte que te suscribas al canal, le des clic a la campanita y seleccione la opción todas. Hola mi gente bella, mi gente linda, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo 777 y vamos a hablar de esto que hemos titulado Una mirada al pasado, 20 años del golpe de estado a Hugo Chávez. Fue un 11 de abril del 2002. El miedo, la incertidumbre y la preocupación, pensando en lo que vendría después, se apoderaron de muchos venezolanos. Chavistas y opositores dijeron pasadas 2 décadas que no fue una fórmula acertada y que en un sistema democrático no tiene cabida una acción violenta para llegar al poder. Impactante, muy impresionado, totalmente desagradable, de sorpresa. Alegría y tristeza al mismo tiempo son palabras que describen la primera impresión que tuvieron 5 venezolanos cuando recibieron la noticia del golpe de estado a Hugo Chávez. Y que recuerdan 20 años después. La coincidencia, algo malo para todos. El miedo, la incertidumbre y la preocupación pensando en que lo que vendría después se apoderaron de todos ellos. Chavistas y opositores explicaron a la agencia internacional de noticias EFE, pasadas 2 décadas, que no fue una fórmula acertada y que en un sistema democrático no tiene cabida un golpe de Estado, dicen ellos. Unos querían que Chávez, quien llevaba poco más de 3 años en el gobierno, continuara en el poder, mientras otros ansiaban un cambio, pero por la vía democrática, sin la violencia que inevitablemente lleva aparejada a un acontecimiento de esta característica. Aida Martínez Fernández, docente jubilada de 63 años, recuerda la noticia como algo impactante, sobre todo para las clases populares del oeste de Caracas, de donde esta mujer abiertamente chavista procede. Fue impactante, todo el oeste de Caracas estaba con Chávez. En realidad sabíamos de dónde venía todo y todas las personas se prepararon y salieron a la calle para buscar una respuesta positiva y el regreso del comandante. En ese entonces estaba comenzando el proceso, estábamos en un cambio, dijo Fernández a la agencia de noticias. Sin pensarlo 2 veces, recorrió su comunidad para explicarle a sus vecinos lo que estaba pasando, seguro de que todo era una componenda y que querían cambiar el sistema. La oligarquía venezolana no quería perder el poder, dijo ella. Otro personaje sintió alegría y tristeza, me refiero a Jorge Morán, electricista de 59 años. Él reconoce que sintió alegría al pensar que Chávez ya se iba y que otros tomarían el poder. Pero la sensación duró poco. Al ser consciente de que un suceso semejante solo podría dejar sangre y muerte, el regocijo se tornó en tristeza. La primera sensación mía fue de alegría y al mismo tiempo de tristeza porque hubo muchos muertos. Pero sí me alegré un poquito. El impacto de que se iba ese señor fue grande. Nos afectó a todos porque veníamos más tranquilitos y a partir de ahí ya comenzó el tiroteo, el desorden, recuerda Morán. Tras recibir la noticia que lo agarró regresando del trabajo, se fue a su casa cerca de la sede de la presidencia, lo que le produjo un desajón inmediata porque como todo fue alrededor de Miraflores, en lo que uno piensa es en la familia. La impresión de otro, dijo, quedé totalmente impresionado.
Armando Acosta, técnico de 62 años, quien rechaza con vehemencia cualquier tipo de acto salvaje semejante, recuerda que se quedó totalmente impresionado por lo que se vivió aquel día, en el que muchos niños, niñas y personas vulnerables observaron y vivieron ese momento. Acosta, quien reitera que el suceso fue lamentable, asegura que lo tuvo claro desde el primer momento. Fue un secuestro y realmente se ve la injerencia de otro país, de un país hacia otro país. Cada autonomía de cada quien, la decisión de la mayoría se tiene que respetar. No hay razón por la que deba existir la injerencia de un país a otro. Yo no estoy de acuerdo con nada de eso. Otro que está vendido por ahí por la bolsita CLA. Cuando ya la noticia me había recorrido la geografía venezolana y Caracas vivía momentos de extrema tensión. El hombre se resguardó en su casa para evitar cualquier situación adversa, ya que fue un momento muy difícil porque no se sabía qué podía suceder. Otro dijo que era desagradable. Elizabeth Telles, de 52 años de edad, siente escalofríos al recordar aquella jornada que califica totalmente desagradable y muy impresionante lo que vio en la calle, que prefiere no describir con detalle. Para mí fue impresionante ver lo que vi en la calle, ver gente corriendo, no fue nada agradable. Como venezolana y con base demócrata, 100% de familia bien educada, triste, totalmente triste, dijo Telles a F. Recuerda que al reaccionar tras el primer impacto se quedó paralizada sin poder mover ni para ningún sitio porque el toque de queda impedía salir o ir hacia un lugar distinto. 20 años después relata con tristeza los momentos de incertidumbre que ella vivió. Y el último pensamiento es de sorpresa. Para José La Rosa, un taxista de 60 años, se trató de un hecho inesperado, como para la mayoría de venezolanos que no creían que algo así pudiera ocurrir en su país, cuando Chávez apenas llevaba 3 años en el poder. Abiertamente opositora, La Rosa lo recuerda con menos impresión que el resto de sus connacionales. Consideraba que todo estaba orquestado por el régimen para ver quiénes estaban con ellos y quiénes no. La sorprendente tranquilidad con la que se la tomó, según recuerda, hizo que continuara con sus labores diarias como si nada hubiera ocurrido. En ese momento yo trabajaba en el ramo licorero y estaba en la calle trabajando y seguí trabajando normalmente. Bien, esas fueron las impresiones de estas 5 personas. Sorpresa, desagradable, totalmente impresionado, alegría y tristeza, impactante. Esa es la postura. Ahora, tú y yo vamos a hablar un poco de esto. Cuando llegó ese 11 de abril del 2002 y vimos en la madrugada que se llevaron preso a este personaje, ¿qué pensaste? ¿Te alegraste por lo que estaba pasando porque Venezuela iba a tener un cambio? ¿Dónde estuvieron los errores? En lo particular, yo lo digo, en Carmona Estanga, en sus acompañantes, que se fueron de un extremo al otro y asustaron a los chavistas. Anunciaron una cacería de brujas, anunciaron que las personas que habían obtenido créditos por el Ministerio de la Mujer o por Bandes o por Banco Bicentenario, Venezuela o el Tesoro, tendrían que pagar de inmediato el dinero, le iban a quitar las propiedades. Esas cosas asustaron a los que apoyaban, a los chavistas que apoyaban, y obviamente vino la respuesta. La gente pedía que regresaran al comandante porque él no los iba a tratar de manera tan dura. Y allí es donde se da lo que ya todos sabemos, la liberación de Chávez, el regreso, el 13 de abril, donde ahí se habla de las 3 R's, que no se cumplieron ninguna de las 3. Y ellos lo que hicieron fue retomar los resentimientos que ellos tenían para destruir el país. Y así lo hicieron.
Bueno, hoy el Sambo en la sexta paila, esperando a sus compañeros que pronto le irán a hacer compañía. Y esa es la fe que tenemos todos. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Dedito arriba. Bueno, me despido, un abrazo rompecostillas. Cuéntame allí algo de lo que tú piensas. ¿Cuál fue el error para ti de lo que pasó en el año 2002, el 11 de abril, que hizo quitar a Chávez y después ponerlo en su lugar? ¿Cuál fue la falla? Bendiciones para todas y todos.